Damos la bienvenida ya al canciller Juan Carlos Holguín. Gracias, canciller, por estar con nosotros. Bienvenido, siempre es un gusto tenerlo en este espacio. Y bueno, qué mejor que nos pueda contar las buenas noticias que usted ya nos adelantó hace unos días a través de su cuenta personal de Twitter, que mencionaba que el Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea votó a favor de la exención del visado Schengen para el Ecuador. Y bueno, un trabajo que hay que destacar es trabajo de las misiones en Europa, especialmente la de Bruselas, de Madrid y el equipo de Cancillería. ¿Qué nos puede comentar sobre este proceso, canciller? Bienvenido. ¿Y qué podemos esperar los ecuatorianos también de que el Parlamento Europeo, cuando se reúna, cuando pueda votar, pues lo haga de manera positiva en favor del Ecuador? Bienvenido, canciller. Buenos días, Verónica. Un saludo a todos los oyentes de Sucesos. Bien, estamos saludando al canciller Juan Carlos Holguín y bueno, tuvimos un pequeño problema con su conexión, vamos a ver si se restablece, pero justamente el canciller se nos cortó un momento la comunicación, así que nos quedamos recién en el saludo. Bienvenido. Buen día nuevamente, Verónica, y un saludo a los oyentes de Sucesos. Como le mencionaba, la buena noticia es que por primera vez hay un hecho concreto en relación al objetivo que tiene el Ecuador sobre la exención del visado Schengen para nuestro país, para viajes de hasta 90 días, y es parte de la estrategia que lideró el presidente Lasso de ir por un camino distinto al que se había ido con anterioridad, es ir hacia la visión política. En esa visión política, nosotros tomamos el camino de recurrir al Parlamento Europeo. El presidente Lasso mantuvo conversaciones con el presidente Pedro Sánchez de España, también con el rey de España, con el expresidente José María Aznar, y logramos que tanto el bloque socialista europeo como el bloque del Partido Popular Europeo, desde sus bancadas de España, pidan al resto de sus colegas que dentro de la tratativa de algunos países árabes que buscaban la exención y venían en un proceso de años, se incluye el Ecuador. Tuvimos durante varios meses conversaciones con varios eurodiputados de manera bilateral. Nuestras misiones en la Unión Europea se activaron para visitar a los bloques. Y es así que la semana pasada el Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea, el LIBE como se conoce, votó a favor de la enmienda con 42 votos, además que fue un tema bastante positivo para nuestro país. Y así se respaldó la propuesta para otorgar viajes sin visa de hasta 90 días a ciudadanos de Ecuador, junto con Kuwait, Qatar y Omán. Muchos se preguntan por qué Ecuador está allí, y es precisamente lo que explico. Kuwait y Qatar se encontraban en un proceso de muchos años en ingresar esta posibilidad de exención, ellos desde la Comisión Europea, y Ecuador tomó el camino político para que el momento que entre ese pedido para Kuwait y Qatar, Ecuador sea incluido para que los eurodiputados puedan votar. Esta gestión es indudablemente un hito que se logra gracias al trabajo estratégico, político que el presidente Lasso definió con varios gobiernos, con sus homólogos y asimismo, como usted menciona, nuestro agradecimiento a nuestras misiones en Europa que enfocaron su trabajo en los últimos meses en conseguir los apoyos necesarios desde Washington, desde España, desde Bélgica y desde casi todos los países que incluyen la comunidad Schengen. Bueno, cabe resaltar que es exactamente un trabajo de las delegaciones diplomáticas que han estado en ello y que supieron ver el momento adecuado para justamente hacer este pedido al Comité de Libertades Civiles. Ahora, canciller, ¿cuál es el siguiente paso? Porque entiendo que tenemos este apoyo, pero dependemos de los eurodiputados que puedan apoyar a nuestro país y bueno, la próxima reunión no sé, será el próximo año, pero ¿cómo tener un resultado favorable en ese sentido? El texto aprobado la semana pasada ahora tendrá que ser aprobado por el Pleno del Parlamento Europeo y esperamos que esta votación se dé antes del fin de año. Verónica, tenemos información el día de ayer desde el seno de la Unión Europea de que probablemente será el 14 o 15 de diciembre, lo cual sería
muy positivos para el país, pues como usted lo indica, esto se esperaba que sea dentro del primer semestre del próximo Así año. es. Tener esta buena noticia nos lleva a pensar que si la propuesta es aprobada, el Parlamento y el Consejo antes de fin de año o el primer trimestre del próximo ya podrán negociar la forma final de la legislación. Y una vez que la ley entra en vigor, cada exención de visado se debe negociar de forma bilateral entre la Unión Europea y terceros países, y el Ecuador está listo ya para ese proceso. Venimos trabajando también muchos meses sobre los temas técnicos, y en relación a aquello estamos seguros, tranquilos de que el Ecuador ha cumplido cada uno de los pasos técnicos. De hecho, esto se garantiza con la votación de la Comisión Libre, que además ha resaltado el momento democrático, de libertades, de respeto absoluto a los derechos humanos que tiene el Ecuador. Eso es importante señalar, canciller, porque el Comité de Libertades Civiles ha recalcado y los eurodiputados han recalcado que el Ecuador ha demostrado consistentemente su compromiso con el respeto de los derechos humanos. Ahora, ¿qué sucedería en un caso hipotético que nos quitan este visado Schengen, pero viene otro gobierno que quizás no es tan respetuoso con los derechos humanos? ¿Podríamos estar sujetos a que nos retiren nuevamente esa condición, sí? Siempre, Verónica, porque al final cada estado dentro de sus marcos soberanos puede tomar decisiones respecto a los visados, y nosotros representamos en este momento al Estado ecuatoriano, a su gente, y lo que hemos manifestado es que más allá de los cambios políticos que han existido, el pueblo ecuatoriano es un pueblo que coincide, comparte y enarbola esta bandera de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, la solidaridad que existe ahora en términos de la migración que ha llegado a nuestro país. Son elementos muy positivos a la hora de que otros países analicen la situación de nuestro país. Bueno, importante entonces, sería una excelente noticia tener en este año ya la aprobación del Parlamento Europeo. Amigos, 7:26, conversamos con el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, y hay algunos temas, aparte de la visa Schengen, que nos llena de alegría, que ha llenado también de esperanza a muchas personas que no han conocido Europa y que, bueno, dicen, ahora sí voy a armar maletas. Bueno, hay que tener un poquito de paciencia, pero sin duda es un gran paso, canciller. Pero hay otros temas que también han estado trabajando, y usted ha mencionado que el Ecuador también se encuentra en una nueva etapa en la lucha contra la corrupción, y justamente a finales de noviembre estuvo en La Haya en una mesa redonda anticorrupción, una mesa internacional. Quisiera que nos cuente un poco de qué se trató esta mesa redonda de alto nivel sobre temas de anticorrupción que se desarrolló en La Haya, en Países Bajos, entre el 27 y el 29 de noviembre. ¿Qué se buscó con esta mesa redonda y, bueno, cuáles fueron los resultados obtenidos? Es otro de los puntos positivos que ha tenido el Ecuador en su política exterior. Tanto Países Bajos a nivel oficial y Canadá, el gobierno de Canadá, han pedido al Ecuador que se integre como el tercer país para liderar esta mesa redonda sobre políticas de anticorrupción, sobre todo enfocada a la gran corrupción. Compartimos con esos países los mismos principios de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la cleptocracia, y pudimos ser parte, gracias al trabajo de la Secretaría Anticorrupción liderada por Luis Verde Soto, de este marco internacional para proponer una serie de mecanismos de discusión contra la corrupción y la cleptocracia, que incluyen el análisis de una corte especializada. Y parte de poder estar liderando esta mesa es que el Ecuador y el Ecuador como representante de GRULAC y otros países con economías en desarrollo han podido poner sus elementos en discusión sobre lo que significa precisamente la corrupción en gran escala en nuestros países, que le hace muchísimo daño a la democracia. Lo estamos viendo en muchos países, en el Ecuador no es la excepción. Hemos podido debatir en los últimos días precisamente lo que significa la corrupción en gran escala por parte de los procesos que ha tenido el gobierno que estuvo en el poder entre el 2007 y 2017, y que, como menciono, tanto daño le hace a las instituciones, un camino de desestabilización deliberada en búsqueda de la impunidad,
y lo que se busca es precisamente discutir estos elementos en el marco internacional para que los países tengamos una posición consensuada respecto a la corrupción en gran escala. Bueno, importantes avances entonces. ¿Cuándo se volverían a reunir o cuál es el siguiente paso respecto a estos temas de anticorrupción que se dieron en La Haya? Esperamos reunirnos en el mes de enero nuevamente y como menciono, uno de los puntos pendientes es la definición o no de tener una corte especializada para delitos de gran corrupción y cleptocracia. Bueno, importante de avance de amigos. 7:30 conversamos con el canciller Juan Carlos Olguín. Otro tema que el Ecuador también ha estado haciendo es la lucha contra el crimen organizado. Y bueno, hace algunas semanas llamó la atención la noticia que usted dio, canciller, respecto a exigir visa a los ciudadanos de Albania. ¿Por qué esta situación? ¿Cómo se decidió? Y bueno, ¿cómo nos ha ido con ello? Es una decisión que fue tomada en el marco de la política de seguridad y defensa nacional del Estado. Nosotros lo fuimos operativizando en coordinación absoluta con nuestras fuerzas del orden y sobre todo en el medio de algunos procesos de inteligencia que se realizaban sobre la participación de estos carteles. Hoy el Ecuador pide visa a 37 países en nuestro país y es parte de una política de seguridad del Estado. Hay un buen artículo en la revista Criterios por parte de un colega suyo, lo he leído el día de ayer, sobre cuánto afectó este concepto marquetero de la ciudadanía universal que se aplicó en el año 2008 en el Ecuador y que es una de las génesis de la presencia de estructuras criminales organizadas en nuestro país operando desde el Ecuador, y una de ellas es la de los ciudadanos albaneses. ¿Cuál es el factor importante en este tema de Albania? Y es que los grupos organizados de Albania tomaron al Ecuador como una de sus puertas de entrada para la región. No solo operan hoy en el Ecuador, sino en varios países de la región, pero son quienes están operando también en el mercado europeo. Y tanto en Bélgica como en Países Bajos hay una presencia importante de estos carteles a la hora de revisar las problemáticas que hoy son comunes, son las mismas. Por eso, junto a Países Bajos, junto a Bélgica, en los próximos días tendremos aquí en la ciudad de Guayaquil, con el apoyo de la Unión Europea, una reunión de nuestros gestores aduaneros, gestores de puertos y policías para poder luchar en conjunto contra estas estructuras criminales que ya no solamente están en la región, sino son transoceánicas. Y uno de los puntos muy importantes, la semana pasada en La Haya, estuvimos solo por un día, pero más allá de la mesa anticorrupción, tuvimos una larga reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos. Hemos hablado de la cooperación conjunta en la lucha contra los carteles, especialmente de tráfico de cocaína y de personas. Pero por el otro lado, la reunión en Europol, donde el ministro Zapata, a través mío, ya presentó formalmente la carta para poder tener un acuerdo de cooperación conjunto entre Europol y la policía ecuatoriana para precisamente luchar contra estas estructuras criminales. Para nosotros, tener más apoyo y cooperación internacional significa que la batalla contra las estructuras criminales convoque el apoyo de la comunidad internacional y que ellas apoyan el trabajo que está haciendo el presidente Lasso. Bueno, importante, he leído también algunos artículos sobre la mafia albanesa, artículos que ha publicado la revista Plan B, revista de investigación, y es muy preocupante, ¿no?, lo que estaba sucediendo con estas mafias, así que enhorabuena que esto se esté controlando. Y de la mano con ello, canciller, esta pregunta de la extradición en la consulta popular, ¿cómo cambiaría las cosas respecto a la lucha contra el crimen organizado y transnacional? Si no nos unimos contra los carteles criminales, no ganaremos esta batalla. Por eso es vital esta pregunta, porque otro de los elementos que durante el 2007 y 2017 se generaron para que el Ecuador esté abierto a la presencia de esta operación de carteles, especialmente de narcotráfico, tráfico de personas, es el hecho de que no haya extradición
lo cual hizo que muchos ciudadanos ecuatorianos sepan aquí que una vez que tenían control sobre los mercados, tenían control también sobre los centros penitenciarios, y era una especie de, o es una especie de círculo negativo para la lucha contra estas estructuras. Por lo tanto, la pregunta de la extradición es una pregunta muy importante para que los ciudadanos puedan poner su trabajo, su grano de arena en esta lucha contra las estructuras criminales transnacionales. En el último año hemos tenido casos de muchos ciudadanos que en el territorio ecuatoriano no han cometido un delito, pero sí los han cometido en países como Estados Unidos. Y son muy cuidadosos acá de no solamente cooptar la justicia, sino muchas veces no generar ningún delito, pero lo hacen en otros países, operan desde acá, y por eso la única manera de luchar contra estas cabecillas es precisamente en un trabajo coordinado con otros países. Por eso la pregunta de la extradición es vital. En mi opinión personal, es una de las más importantes de la consulta, y esperamos tener el apoyo mayoritario, como se siente la ciudadanía, en esta lucha conjunta contra esto que es un cáncer de nuestra sociedad. Bueno, ahí coincido con el canciller, más allá de ideologías, de estar o no a favor del gobierno nacional, creo que hay temas que ya sobrepasan cualquier ideología, y este es el caso, ¿no?, de esta pregunta sobre extradición de los criminales transnacionales. Amigos, 7:36, estamos dialogando con el canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Hemos topado algunos temas, la buena noticia sobre el proceso para que se nos retire a los ecuatorianos la exigencia de visado Schengen, también todas las acciones que está tomando el gobierno nacional con la Cancillería para luchar contra la corrupción, contra el crimen organizado, la inseguridad. Y hay otro tema que también ha habido importantes avances, canciller, y es el tema comercial, y tengo entendido que la próxima semana se cierra el acuerdo técnico con China. Y bueno, quería preguntarle cómo avanza eso, sobre la firma de este memorándum de entendimiento con China la próxima semana, qué incluirá y qué cantidad de partidas se desgravarían a cero de manera inmediata. Bueno, el trabajo que hemos realizado como país en términos de abrir Ecuador al mundo y que haya más mundo en el Ecuador, como es el concepto del presidente Lasso, va ya generando sus primeras cosechas, y es así que con China estamos en un 95% de avance en el acuerdo comercial, un acuerdo que fue conceptualizado y sobre todo comprometido en la visita del presidente Xi Jinping y el presidente Lasso en febrero de este año. El día de hoy, precisamente en pocas horas, hay una nueva reunión de los equipos negociadores entre China y Ecuador, y estamos a la espera de poder terminar, ojalá en la misma sesión de hoy, los irritantes que nos faltan. El ministro Julio José Prado ha hecho una gran labor de liderazgo en los temas comerciales. Esperamos en el Chinalac tener un anuncio. Sin embargo, no nos ponemos límites de tiempo, porque un acuerdo comercial, como lo ha mencionado el presidente Lasso y lo menciona el ministro Prado, solo es positivo si beneficia realmente los intereses de todos los productos que tiene nuestro país. Y en relación a eso, esperamos, sí, el anuncio la próxima semana, pero no es un marco de tiempo que nos pueda poner una presión. Por el otro lado, con Corea hemos avanzado ya en un 70% del acuerdo comercial. La semana pasada finalizaron las reuniones en Corea por parte de los equipos negociadores de estas primeras fases del acuerdo. Con Canadá hemos anunciado públicamente hace 10 días el inicio de las conversaciones preparatorias para el acuerdo comercial. Con Costa Rica esperamos firmarlo también dentro de las próximas semanas. Estamos en un 95% de avance. Y con México seguimos trabajando. El día de hoy habrá también una nueva reunión al más alto nivel, a nivel ministerial, liderada por nuestro ministro Prado, para intentar revisar esta última fase de propuestas y contrapropuestas que hemos tenido en los últimos 15 días. Este sería una buena noticia para el Ecuador, puesto que nos permitiría también la próxima semana el ingreso como miembro pleno a la Alianza del Pacífico. Así que seguimos avanzando, los acuerdos comerciales
son acuerdos que benefician sobre todo a los pequeños, medianos productores que tendrán la posibilidad de tener ahora un mercado enorme en el mundo gracias a la apertura comercial que está haciendo el presidente Lasso. Bueno, qué importante todos estos temas. Gracias, canciller, por comentarnos de estos avances, de estas buenas noticias, que siempre también es bueno recibirlas. Estábamos conversando, amigos, con el canciller Juan Carlos Holguín. Gracias por esta entrevista. Gracias a usted, Verónica. Un saludo a todos.